Señores, hace unos días os traía el primer vídeo sobre los mejores perfumes que yo había encontrado en el Essence 2026 en Milán. Pues bien, hoy vamos con la segunda entrega, con otros 7 perfumes y otras 7 marcas completamente extraordinarias. Venga. En primer lugar, una casa tradicional francesa de increíble calidad que es Nicolai. Nicolai es estupenda y concretamente tenía muchísimas ganas de probar uno de sus perfumes, que es el que he escogido para el vídeo de hoy, porque es espectacular. Y es New York. Es el perfume más icónico de la marca. Es un Fougère tradicional reinterpretado con una calidad extraordinaria. Aquí tenemos musgo, lavanda, crema de afeitar, una sensación cálida y envolvente, espectacular. Y estas sensaciones que transmite es elegancia masculina, camisa blanca, confianza. O sea, es que este perfume, para mi gusto, lo tiene absolutamente todo. Y es el New York, New York, el más conocido de la marca. Es el primero que yo os traigo hoy de esta casa. Venga, vamos con la segunda de la lista. Esta marca me la encontré por casualidad. No estaba en el listado de marcas que yo quería ver, que yo quería descubrir, oler, conocer. Y es una casa japonesa, perfumería oriental. Es J. Stand. Me pudieron dar algunas muestras súper amables, Rilla en el stand. También pude conocer al CEO de la marca, Kenji. Lo podéis ver en el documental, es extraordinaria los perfumes que tiene. Y yo quería elegir su bestseller, que es Paper Soap. Como su propio nombre indica, es un aroma muy jabonoso, quizá es el más jabonoso de toda la selección que os traigo hoy. Pero es un jabón blanco, neutro, algodón limpio, ropa recién planchada, y almizcles. Una sensación muy placentera, muy unisex, transmite mucha confianza para cualquier ocasión, para cualquier estación, y tiene bastante proyección y bastante duración de lo poco que lo he podido probar. ¿Vale? Esto lo tendré que ir probando más en mi piel sobre todo, pero este es quizá el aroma que más me ha sorprendido de toda la feria, pero porque no conocía la casa, la he podido conocer, es estupenda y ahora sí que intentaré investigar más, porque tiene aromas bastante particulares. Hay otro que es Black Leather, que es un aroma ochentero con cuero, jabón, maderas, tabaco, ese estilo de notas como puede tener Quorum de Puig, pues ese estilo. Y alguna más por ahí que iré descubriendo, a ver si puedo traerlas en el canal. Venga, vamos con el tercero de la lista, una casa de perfumería italiana. Me encanta, como sabéis, la perfumería italiana. Y en este caso es Acqua dell'Elba. Por aquí tengo una muestrecita. Esta es Blue. La descubrí porque Ernesto de Perfumones, desde aquí recomiendo, si no le seguís todavía, que sigáis su canal. Es maravilloso el canal, y él, por supuesto. Y aquí tenemos Blue, que me la aconsejó él. No la conocía, acudí al stand, también muy agradables. Y olí esta y dos más, muy ricas también, Essenza y Archipiélago. ¿Vale? En esta ocasión he querido elegir Blue. ¿Qué tenemos aquí en Blue? Bueno, aquí tenemos un perfume fresco ante todo, mediterráneo, esa brisa marina, un poquito de sal, limón, cítricos. Es esa sensación, ¿no? Lo que a mí me traslada es como estar en una isla italiana frente al mar. Pues a eso huele esto. Es ese tipo de limpio que a mí me gusta porque no es esos perfumes marinos que se están saliendo ahora muy salados con olor a alga y tal, que me parecen muy buenos también, pero quizás aleja más de esa sensación de frescura, esa sensación de recién salido de la ducha, y con este perfume sí que lo consigue. Es increíble, esta Blue de Acqua dell'Elba. Seguramente la añado a mi colección porque es de esos perfumes que sobre todo para verano, o sea, si tienes alguna duda de qué usar, tú te pones esto y vas a estar completo todo el día. Venga, Acqua dell'Elba, la tercera casa del vídeo de hoy. Vamos con la cuarta, una casa también italiana, por el mismo lado de perfumería mediterránea, muy fresca, y es Acqua di Portofino. Y aquí he querido escoger, me gustaba Note también, una Francia muy rica, pero he querido escoger esta Insólito. ¿Por qué? Porque lleva un poquito de incienso, pero un incienso fresco, muy fácil de usar, no esos inciensos pesados, eclesiásticos, nada de eso. Luego lleva cítricos, hierbas mediterráneas, maderas, y es una sensación también, muy placentera. Tiene un punto elegante, muy refinado, frescura mediterránea, como digo, y con este no solo vas a llevar un perfume fresco, sino que vas a llevar un perfume que te aporta ese toque de elegancia, ese toque de carácter y personalidad para usarlo no solo en ocasiones informales, sino también en cualquier ocasión formal
y te va a ir estupendamente con esta Insólito de Acqua di Portofino y la cuarta del vídeo de hoy. Venga, vamos ya con los 3 últimos perfumes y 3 últimas marcas. Baume Parfumeur, una casa francesa que tiene una propuesta olfativa espectacular, dividida en diferentes familias. Yo me centré en la aromática, en la verde y en la acuática, que son mis preferidas. Y en este caso saco la 602. Yo cuando olí esta fragancia, sabéis que una de mis fragancias favoritas para ocasiones especiales, para sentirte muy elegante, es 7 de Loewe, la original, la primera, la clásica, la más incensada. Bueno, pues yo cuando olí esto, la primera sensación que me dio me trasladó a ese perfume, ¿no? No es igual, evidentemente, pero se nota. ¿Por qué? Porque tiene un incienso limpio que se nota durante todo el proceso de la fragancia, durante todo el proceso del aroma. Y le añade esos toques pues, de pimienta, pues especiadito, de pimienta y de cedro en la base, que es una madera que lo envuelve muy bien todo. Y da esa sensación de 7 de Loewe, porque comparte estas mismas notas. Quizá en esta ocasión es un poquito más verde, más versátil que la de Loewe, por lo cual me gusta bastante más. Y esto transmite una elegancia discreta, sofisticada para toda ocasión. Es uno de los perfumes más elegantes y más sofisticados de toda la feria, como perfume firma. Como perfume firma. A mí me encanta esta 602 de Baume Parfumeur. Venga, vamos con la siguiente. Bueno, esto es una casa que ya conocía. A nivel calidad-precio es de las mejores en la perfumería nicho, y es Essential Parfums. Si no la conocéis, os animo a conocer la casa, porque por unos 80-90 euros podéis conseguir un perfume nicho con una calidad extraordinaria. Y yo esta ya la había probado, o sea, ya sabía lo que había, pero cuando vi que acudían a Milán, pues volví a probarla y a redescubrirla un poquito mejor. Y es Bois Imperial. Bois Imperial, para mí la mejor de la marca. Aquí tenemos vetiver, un vetiver muy sedoso, muy suave, maderas verdes, especias, un poquito especiadito, pero esto, o sea, a mí la sensación, lo que yo os diría, lo que a mí me transmite es, esto te envuelve completamente. Es un aroma, es como si llevaras un halo, un aura, una burbuja que te envuelve de elegancia, de sofisticación, de limpieza, un limpio llevado al vetiver, ¿no? A ese vetiver suave, muy envolvente. Y es un perfume extraordinario, o sea, moderno, contemporáneo, pero con una elegancia muy marcada. Es espectacular. Si no lo habéis probado, de verdad, es difícil de describir, pero es una sensación muy placentera esta Bois Imperial de Essential Parfums. Venga, vamos con la última ya, una casa española. También diría lo mismo, que calidad-precio es extraordinaria, o sea, extraordinaria lo que te dan por lo que pagas, o sea, es que es increíble. Y es Botanicae. Si no la conocéis, el creador de la marca Salva es estupendo también. Pudimos charlar con él en la feria. Me enviaron su Discovery Set, incluso, o sea, muy agradecido desde aquí. Y a mí la que más me ha gustado es esta, que la saco por aquí, no sé si se ve, es Matin Amogador. Matin Amogador, perdón. Y aquí tenemos una fragancia que mezcla muchas notas, pero muy bien balanceadas. O sea, tenemos cítricos en la salida, tenemos especias, tenemos nuez moscada, que a mí me encanta esta nota, un poquito de iris, ese toque dulcecito de la vainilla. Está muy bien combinado todo. Vamos a olerlo porque es... Vamos a olerla. Uf. Es muy cautivador, o sea, es uno de esos aromas que yo no me esperaba y que me ha terminado enamorando. O sea, yo os animo de verdad a que es ese tipo de aroma que tenéis que probar, tenéis que opinar vosotros, tenéis que ver qué sensaciones os da, porque es que está muy placentero, muy elegante, dulce pero fresco, luminoso, también una sensación de aire limpio, un poquito amaderado también. O sea, yo lo encuentro muy completo también para cualquier situación. Es excepcional, de verdad. O sea, este Matin Amogador de Botanicae, os animo muchísimo. Esta casa es espectacular a nivel calidad-precio, sobre todo. Y hasta aquí mi lista de 7 fragancias, las últimas 7 que quería aconsejar de esta Feria de Essence 2026 de Milán.
Si queréis conocerlas mejor, adentraros un poquito mejor en estos perfumes que he comentado, en estas marcas, ya tenéis el documental completo en el canal Behind the Scents Essence 2026. Os animo a verlo y a que lo comentéis también. Estaré encantado de responderos. Como siempre digo, si los habéis probado, os animo también a comentarlos, a que me dejéis vuestras opiniones. Estaré encantado de responderos. Y como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os animo a suscribiros para seguir creciendo y nos vemos en el próximo.